De ni siquiera clasificar a la Copa Oro, ahora estar entre las 8 mejores selecciones del área. Así le ha cambiado Luis Fernando Tena la realidad al fútbol guatemalteco. Y es que, mis amigos, en el diciembre del 2021 se daba a conocer que Luis Fernando Tena, el técnico mexicano, vendría a dirigir a la selección nacional de Guatemala, después de haber superado a Pinto y también a Garabelo en una complicada elección. La FEDEFUT elegiría al entrenador Luis Fernando Tena, que venía por un paso de varios equipos mexicanos. Tena venía con la insignia de venir a revolucionar el fútbol guatemalteco, siempre y cuando cumpliera ciertas cosas y también ciertas peticiones de la federación. Una de ellas era, sin lugar a dudas, que Guatemala avanzara de la Liga B a la Liga A en la National League. Otra situación era que clasificara directamente a Copa Oro y que Guatemala empezara a generar una idea de juego. Luis Fernando Tena no venía solo, venía acompañado de Chava Reyes y complementaba el proceso de varios entrenadores mexicanos que ya tenía la Federación Nacional de Guatemala. Con esto empezaba a darse por enterado el plan de la Selección Nacional de Guatemala para poder empezar a pelear por todas las categorías, y es de que la Federación Nacional decidió apostar por el talento mexicano en relación a los cuerpos técnicos. Jair García en la selección sub-15, Marvin Cabrera en la selección sub-17, Rafael Oredo en la sub-20 y Luis Fernando Tena en la selección mayor de Guatemala conforman un cuerpo técnico solamente de entrenadores mexicanos. Esto para tener una misma estructura, para que el fútbol guatemalteco creciera con una misma ideología y así pudiéramos encontrar pues esa idea de juego que siempre ha querido tener Guatemala. Guatemala sabe que tiene buena materia prima, pero necesitábamos a alguien que confiara en el talento y cómo poderlo sacar hacia adelante. El paso de Luis Fernando Tena en la Liga de Naciones no empezó como todos pensábamos. Perdió en su debut contra Guayana Francesa, empató contra República Dominicana, pero después de más de un año y medio de preparación, Guatemala logró avanzar a la Liga de Naciones A, goleando a Guayana Francesa de local y venciendo de visita a Belice, con esto teniendo también su pase directo a la Copa Oro. Después de un gran sorteo, Guatemala quedaría posicionada en el grupo D, juntamente con Canadá, Cuba y un ganador de una preliminar que en ese momento parecía que sería Trinidad y Tobago. Cosas cambiaron por la sanción de Nicaragua y gracias a eso sería Guadalupe la selección que llegaría a ser la ganadora de la preliminar número 7 y el grupo quedaría Guatemala, Canadá, Guadalupe y Cuba para conformar el grupo D. Sin embargo, Guatemala, en su historia reciente, venía muy mal participando en la Copa Oro. Realmente la selección chapina no estaba pasando sus mejores momentos y Luis Fernando Tena lo sabía. Por eso mismo, parte de la federación y el mismo cuerpo técnico pusieron en marcha el plan estratégico de tratar de traer a jugadores no nacidos en Guatemala, pero sí con ascendencia a la misma. Aaron Josep Herrera, el jugador del Montreal, y también Nathaniel Méndez-Lain, jugador que está en el Derby County de Inglaterra, serían los grandes refuerzos para la selección nacional de Guatemala de cara a la Copa Oro. Sin embargo, había una gran situación que complicaría todo y era el tiempo. Prácticamente Aaron Herrera y Nathaniel Méndez-Lain vendrían sin tener tiempo de jugar con la selección antes. No podrían ni siquiera practicar mucho con la selección. Y esto sería una situación que podría llegar a afectar la adaptación de los jugadores. Luis Fernando Tena tenía claro que él necesitaba dar un golpe sobre la mesa y sus jugadores tenían que confiar en el plan que él tenía. Sin embargo, si vemos de dónde venía la selección nacional de Guatemala, tenía más de 11 años sin poder ganar un partido. Es más, Guatemala venía con participaciones muy deplorables. Si analizamos cómo quedaba en los últimos grupos, la última vez que lograban avanzar a los cuartos de final fue precisamente en el año 2011, cuando quedó como mejor tercer lugar y su última victoria había sido contra Granada. Después de eso, en la Copa Oro, las participaciones de Guatemala irían de verdad de una manera desastrosa. En el 2015 quedaríamos como último de grupo. En el 2018 no podríamos ni siquiera clasificar, pues Guatemala se contaba con una sanción por parte de FIFA, la federación, por temas de corrupción. En el 2021 se trató nuevamente que Guatemala volviese a estar en la Copa Oro y así lo hizo. Veníamos remando desde atrás y Guatemala tuvo que entrar a la ronda preliminar, donde Guadalupe nos había eliminado en penales. Pero gracias a un problema
con el bicho y también, o mejor dicho, con la pandemia, Curazao no podría asistir a esa Copa Oro e invitarían a la selección chapina para que pudiera ir a la Copa Oro del 2021, donde Guatemala con 2 derrotas y un empate terminaría nuevamente en la última posición de la Copa Oro, completando un total de 4 torneos en la última posición para la selección chapina. Con estos datos, Luis Fernando Tena sabía que tenía que cambiar mucho de la selección nacional de Guatemala para ser competitiva. Guatemala arrancaría su participación contra la selección cubana, con la cual se habría enfrentado en 2 ocasiones en los recientes años. Incluso el debut de Tena había sido contra la selección cubana. Guatemala vencería 1-0 a la selección caribeña con un tanto de Darwin Lom, siendo la primera vez en toda la historia reciente de la Copa Oro para Guatemala que Guatemala podría ganar en su partido de debut, en su partido inaugural. Eso era algo que ningún otro entrenador ni ninguna otra selección nacional de Guatemala habría logrado desde el nuevo formato de la Copa Oro, algo que ilusionaba poco a poco a la afición. Pero lo que terminó de ilusionar fue el empate contra Canadá en la segunda jornada. Y es que pese a que Canadá ciertamente no había traído a 4 de sus estrellas, venía con todo el bloque principal de su país y venía con todas sus armas. Por eso mismo, mis amigos, sorprendió mucho cuando Guatemala no solo le empató, sino también tuvo jugadas de peligro que le pudieron decantar el partido a los chapines. Por último, nos enfrentamos con la selección revelación del torneo, Guadalupe, una selección repleta de jugadores europeos y que participan en las mejores ligas de Europa. Ciertamente Guadalupe, pese a no estar inscrita en FIFA, es una selección muy peligrosa y nos enfrentábamos nuevamente a ellos. Era la revancha de los chapines por aquella eliminación tempranera en el 2021. Guatemala inicia perdiendo. Después de ello, empatan el partido con un gol de Rubio Méndez Rubín. Posteriormente, en el segundo tiempo, cuando Guatemala tenía que buscar la victoria, pues pese a estar empatado en puntos con Guadalupe y con Canadá, no le alcanzaría por la diferencia de goles para poder avanzar de ronda. Le marcaban un penal a favor de Guadalupe que la selección caribeña lo cobraría de la mejor manera. Con esto, mis amigos, empezaba todo cuesta arriba para la selección chapina. Sin embargo, con un nuevo gol de Rubio Méndez Rubín y con un golazo de Cuilapa Mejía, Guatemala sentenciaría la victoria 3-2 contra Guadalupe, resaltando también una gran atajada de Nicolás Hagen al minuto 87, atajando un penal que le daba la clasificación a Guadalupe. Con esto, la selección chapina clasificaba por primera vez en toda su historia en la Copa Oro como primera de grupo, y lo hacía también como invicta, siendo la primer selección de toda la época reciente de Guatemala en haberlo logrado, pues todas las demás selecciones de las recientes Copa Oro habían perdido más de un partido para poder avanzar a los cuartos de final. Con todo esto, mis amigos, Guatemala se enfrentará este próximo domingo a Jamaica en los cuartos de final que se le negaban a Guatemala desde el año 2011, donde caeríamos contra México 2-1. Y Guatemala, mis amigos, quiere volver a una semifinal, pues la última semifinal para los chapines se remonta en el 1996, cuando México sería el que eliminaría a la selección chapina. Ciertamente quiero aclarar que en el 96 solamente habían 2 grupos y avanzaban directamente los 2 mejores de cada grupo y avanzaban a las semifinales, es decir que no habían cuartos de final. Fue la única ocasión de que Guatemala logró avanzar a las semifinales en la época reciente. También antes de que el formato de Copa Oro cambiase, Guatemala sí había ganado ya una Copa Oro y es una de las pocas selecciones centroamericanas que tiene ese galardón. Ahora Guatemala, nuevamente inspirada y con el apoyo de una gran afición que ha acompañado a la selección en todo momento, va con toda la intención de poder luchar ese pase a las semifinales. Sabemos de que Guatemala, donde quiera que juegue en Estados Unidos, lo hará de local. Y esta vez, mis amigos, tendrá que enfrentarse a los Reggae Boys, a Jamaica, que nunca ha podido vencer Guatemala en Copa Oro, y se tendrá que enfrentar a la historia para poder llegar nuevamente a las semifinales. Sin embargo, mis amigos, Guatemala no está sola, y es que la afición siempre acompañará, y ahora se ha visto cómo la mano de Luis Fernando Tena, de la federación y también de la garra de los jugadores ha servido para que Guatemala pase de estar en lo más bajo a pensar en lo más alto. Y lo mejor es que esto solo
ha comenzado. Soy su buen amigo José Ra. Este ha sido un mini documental de lo que se espera de Guatemala hacia adelante. Creo, mis amigos, que Guatemala tiene mucho que mejorar todavía, pero estos partidos, esta selección ha motivado muchísimo a que la afición vuelva a creer, y más que todo pensando en el proceso de que Luis Fernando Tena no solo viene a pasear, sino viene a un buen rato a trabajar para poder conseguir ese gran objetivo que es el Mundial del 2026. Así que la mesa está servida en Cincinnati, donde este domingo a las 3 de la tarde, hora de Guatemala, nos estaremos jugando y enfrentando contra la historia. Yo sí le voy a mi Guate. Y vos, déjalo aquí en los comentarios. Espero que este mini documental te haya gustado. Si es así, recuerda apoyarnos con un fuerte like, suscribirte al canal y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información.